Muy buenas tardes, noches, señoras y señores, estimados amigos, hermanos y hermanas. Esta es la radio online Cordero y León, transmitiendo desde Moracué, Luque, departamento central de la República del Paraguay. Hoy me acompaña el pastor Víctor, pero antes quisiera leer algo que me encantó, y esto quiero que escuchen bien. Siempre que te sientas triste, enfadado, nervioso o fuera de control, pregúntate esto: ¿estoy viviendo en el presente o estoy viviendo en mis pensamientos? La tristeza vive anclada en el pasado y la ansiedad te atormenta desde el futuro. La paz verdadera solamente existe en el ahora. Jesús jamás te pidió sufrir por el ayer o temer al mañana. Nos enseñó a pedir el pan de cada día. Cuando te sientas fuera de control, entiende esto: tu mente viajó a un lugar donde tus pies no están. Vuelve a la realidad. Respira muy profundo, mira bien lo que tienes enfrente y declara: Señor, estoy aquí y tú estás aquí conmigo, y eso es absolutamente suficiente. Amén. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo te va, mi hermano Julio? Un saludo cordial, afectuoso también a cada uno de los hermanos y amigos, oyentes que martes tras martes, jueves tras jueves, de repente nos van siguiendo a través de las redes sociales en cuanto a la radio online Cordero y León. Y ahora tenemos más o menos 14 grados, se aguanta bastante bien. Yo creo que la sensación térmica es menos. Sí, menos. Menos, mucho menos. Pero con un poquito de mate y sí, de ropa aguantamos. También damos gracias a nuestro hermano Fabricio, a nuestra hermana Shirley, que gentilmente siempre están con nosotros en los controles. Y ya dispuesto, hermano Julio, para compartir nuevamente la poderosa palabra de Dios. Hoy un tema muy interesante para los que estamos aquí, aún para los que nos siguen también. Y quiero hablar un poquito, hermano Julio, tocar un poquito el tema del señorío de Cristo. Un tema que muchas veces yo creo que se malinterpreta, se malentiende. Y en un momento dado dice que Jesús, ya con sus discípulos, enseñando la palabra, haciendo milagros, prodigios, maravillas, consolando los corazones, animando a la gente. Solemos hablar en la iglesia que diariamente dice que de 7,000 a 10,000 personas le seguían a Jesús todo el tiempo, por muchas cosas que él hacía. Pero en un momento dado él da una palabra y de repente, si uno lo mira así rápido, pareciera ser una palabra muy fuerte, que ofende, que de repente uno dice: wow, yo dejo esto, ¿verdad? Pero es una palabra que nos da a pensar, y yo creo que en esta tarde, noche, tendríamos que meditar un poco en ello, mi hermano Julio, y también hermanos y amigos. Y la primera parte, tengo 3 versículos que quiero compartir, pero el primero de ellos está en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 1, y lo quiero compartir, hermano Julio, en esta tarde. Y siempre la palabra lo leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, versículo 21 en adelante, dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Primera cosa que aclara Jesús, que no todo. Y el tema es entrar allá en los cielos. No es solamente recibir bendición, no, es entrar en el cielo. Sino que aclara Jesús, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, en plural. Versículo 22: Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y leyendo así literalmente,
y tratando de entender esto literalmente, es una palabra fuerte. Sí. Es una palabra que de repente nos lleva a pensar que yo estando en la iglesia puedo no entrar en los cielos. Uno podría sacar esa conclusión rápida, ¿verdad? O siendo alguien que cree en Dios y de repente no entrar en los cielos. Una cosa, pastor, esto que dijeron nosotros hemos echado demonios, Sí. yo creo que mintieron, pastor. No, Porque quien no está preparado espiritualmente a eso. jamás va a llegar a eso. Y por eso vamos a profundizar, Sí, por eso vamos a profundizar. Exacto. Porque si aplicamos la palabra como vos estás diciendo, el que tiene el poder y la autoridad de echar fuera demonios y de hacer milagros es alguien que recibió a Jesús Y que como respeta Señor. los mandamientos Claro. Es alguien que es llamado hijo de Dios, pero hablamos bíblicamente, no solamente hijo de Dios de nombre. Claro. Pero para entender esta palabra que Jesús da a sus seguidores, inclusive yo creo que fue para los discípulos también, porque el tema era entrar en los cielos. En este caso Jesús habla de entrar allá en los cielos, no solamente de recibir una bendición acá terrenal, temporal, sino la idea era entrar en los cielos. De hecho que Jesús vino y murió en la cruz del Calvario para que el ser humano, varón y mujer, tenga la oportunidad de entrar en los cielos. Porque nosotros dice que por la voluntad de Dios fuimos creados y fuimos hechos primicia de la creación. Y siempre Dios trató de estar con su creación de cerca. Eso se rompió en el huerto del Edén, que es un tema que ya hablamos también en alguna ocasión. Pero Cristo vino para volver a unir lo que se rompió a través del pecado, la desobediencia y un montón de cosas. ¿Pero para qué? Para que nosotros estemos con nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: donde yo voy ahora, ustedes no pueden ir. Y ahora no lo van a entender, dice. No lo van a entender, por más que yo les explique, no van a entender. Pero después le dice él a sus discípulos: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, que la idea de Dios es que nosotros estemos con Él. ¿Y dónde? Donde Él habita, en el tercer cielo, porque acá la Biblia dice en los cielos. Pero lo que se antepone a esta idea es que no todo el que le dice Señor, Señor. Y para entender esto tendríamos que definir, hermano Julio, estimados hermanos y amigos, qué significa Señor. Porque por ahí tendríamos que partir. Porque hoy, hermano Julio, nosotros le decimos señora a una persona casada o a una persona de una edad un poquito más, un adulto, ¿verdad? Le decimos es un señor. En la antigüedad la palabra señor se usaba con los reyes o con los patriarcas. A Abraham, Sara le llamaba señor. Señor, mi señor, le decía, ¿verdad? Porque era un atributo para ciertas personas que de alguna u otra forma estaban en un nivel superior. A cierta escala. Hoy, en nuestro día, Señor se usa para definir a una persona de más edad o a alguien que ya está casado. Yo creo, pastor, que esto que señala Jesucristo ahí, con hacedores de maldad y todas esas cosas, es para... La Biblia es para todos los tiempos, pero es para este nuevo tiempo. Para este tiempo, claro. Y para los que se creen o dicen ser cristianos. ¿Por qué? Porque los que no son cristianos, primero no leen y no van a entender. Porque vas a leer esto y no van a entender de qué se trata, o no van a entender. Nosotros medianamente entendemos esto, pero muchas veces entendiendo, no hacemos lo que dice. Lo que dice. Y yo creo que a eso apunta este pasaje. De hacer la voluntad de Dios. Pero algo interesante que vos dijiste, que quiero tocar un poco más adelante, es ¿a quiénes se refiere que hacían milagros, que echaban fuera demonios? ¿A quién se refiere? De hecho que no se refiere a alguien que no está dentro del cuerpo de Cristo.
porque los que están afuera no tienen poder y autoridad para hacerlo. No, bajo ningún sentido. Satanás no puede echar fuera a Satanás, dice, en todo eso. Pero quiero ir por parte, hermano. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y para entender, hermano, esto tenemos que definir qué es Señor. Y habíamos hablado hace, no sé, 6 meses atrás, 4 meses atrás, habíamos hablado del señorío de Cristo. Y para entender el señorío de Cristo, indefectiblemente tenemos que irnos al libro de Filipenses, capítulo 2, que ya lo hemos hablado también, hermano Julio, en varias ocasiones. Pero quiero volver a leer un poco lo que dice el libro de Filipenses, una sola parte, hermano Julio, y me gustaría un poco escuchar también tu opinión al respecto. Pablo, capítulo 2 del libro de Filipenses, quiero leer el versículo 9 en adelante, porque es largo para poder entender todo y aplicarlo, pero entender nomás el señorío de Cristo, qué es Señor y por qué Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente es Señor, es Señor de Señores. El versículo 9 del capítulo 2 del libro de Filipenses dice así, hermano Julio: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y muchos confunden este nombre de Jesús. Yo tengo un hermano conocido que es guitarrista, era guitarrista en la iglesia y él se llama Jesús. O sea que cualquiera se puede llamar Jesús. Claro. Cristo por lo menos no escuché todavía, ¿verdad? Pero no está hablando de su nombre de Jesús, sino está hablando de otro nombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús. Pero no, es el nombre que es sobre todo nombre. Hay que entender eso. Toda rodilla se va a doblar en el nombre de Jesús. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahí entra el nombre que Dios le dio, sobre todo nombre, para gloria del Dios Padre. Acá se especifica bien de esto, pastor. Rey de reyes. Sí. Todos los reyes de la tierra. Está por encima. Y Señor de señores, porque Sara le llamaba a Abraham Señor, y Abraham era muy importante para Dios. Y él está sobre otra vez. Los señores. Sí, es patriarca. O sea que él está sobre todo nombre. Sobre todo nombre que se nombra, dice. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Totalmente. Sí, y está hablando de un nombre. Y yo había explicado esto, hermano, pero para que podamos estar de acuerdo con los hermanos y oyentes que están ahora uniéndose a la transmisión, la palabra Señor en la traducción de la lengua castellana, del diccionario castellano, significa 3 cosas. Señor significa amo. Y sabemos que en el tiempo de Jesús había amos que tenían autoridad sobre cientos de personas que estaban bajo su jurisdicción, y él era amo porque él era el que podía decidir si ellos vivían o morían. Esclavos eran, y él era el amo, el dueño de ellos, ¿verdad? Entonces lo primero que significa Señor es amo. El segundo es muy importante también, dice autoridad indiscutible. Lo que él decide se hace. Yo no puedo oponerme a lo que mi amo decide. Claro. Mi amo decide si yo como, no como, vivo, no vivo, él decide. Y yo no puedo oponerme a esa autoridad indiscutible que es amo. Y dueño, ¿por qué?
¿Cuándo pasa a ser tuyo un objeto? Y podemos hablar de un vehículo. Cuando vos compras, y a partir de ahí, el documento que se hace en la escribanía dice que vos pasás a ser dueño de ese vehículo. Lo mismo pasa con Jesús. Él nos compró con su sangre. Porque nosotros estábamos perdidos, estábamos bajo el control de Satanás y sus demonios. Pero Él dice que nos compró, por eso Él es también dueño de sus hijos. Y no nos compró solamente con su sangre. No son. ¿Qué? ¿Cómo le jugaron? Entonces, cuando yo digo Señor, estoy hablando de amo, estoy hablando de dueño y estoy hablando de autoridad indiscutible. Pero hay algo interesante que vos tocaste al inicio cuando leímos la primera parte. Cuando Jesús aclara y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, viene lo que escucharon eso y dije, pero en aquel día me van a decir, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. Entonces somos parte tuya. Pero Jesús, ¿qué le dice? No, le voy a responder, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y es un conflicto mental, espiritual, emocional, porque si yo estoy echando fuera demonios, si yo estoy haciendo milagros, pero Jesús no es mi Señor, ¿qué está pasando? Imagínate que Jesucristo, cuando algunos murmuraban en silencio, ni siquiera hablaban, Él ya sabía lo que estaban diciendo. ¿Cómo no iba a saber si esta gente eran rectos en su camino y si verdaderamente hacían milagros? Él sabía todo. Sí. Él sabía todo. Y de hecho que Él ya sabía lo que había en el corazón de aquellos que le seguían y le servían aún de sus discípulos, ¿verdad? Pero para aclarar nomás, hermano, hoy tenemos a mucha gente que dice Jesucristo es mi Señor. Y en el nombre de Jesús hacen servicios, obras sociales, caridad, no sé, milagros, inclusive de repente, ¿verdad? Sí. Suceden milagros y todo eso, pero que Jesús venga y te diga, no, yo no te conozco. Y eres alguien que hace maldad. Entonces, ¿qué falló? ¿Qué falló? Falló mi fe, falló Dios, yo estaba en el lugar equivocado. Lo que pasa es que cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, sencillamente estoy reconociendo que ya no decido yo, sino que decide Él. Lo que decía Pablo, yo ya no vivo en mí. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo vidrioso, difícil. Y ahí es el problema, que mucha gente en la actualidad sirve a Dios. Mucha gente hoy sirve a Dios, sea de la religión católica, sea de la religión evangélica, sea de la religión presbiteriana, sea lo que sea, que está metido en un movimiento religioso y le sirve a Dios, de todo corazón le sirve a Dios, pero no se somete a su Señor, sino que Él decide qué hacer. Él toma las decisiones, ¿verdad? Entonces, el señorío de Cristo no es una realidad en la vida de mucha gente que aún tienen dones espirituales, porque el don de hacer milagros era un don dado por el Espíritu Santo. El echar fuera demonios era una autoridad dada a los hijos de Dios. Pero el don no te salva. El echar fuera demonios no te salva. Entonces, hay algo que tenemos que ajustar en nuestra vida espiritual para que el Señor nos diga, yo te conozco, pero acá en este caso le dice, no os conozco. Porque qué difícil ha de ser, pastor, verdaderamente vivir como Pablo. Eso de que yo ya no vivo, Cristo vive en mí, medio vidrioso. Al menos en este tiempo nuestro donde vivimos a 150 por hora y tenemos que atropellar cualquier cosa. Imagínate lo que sería despojarnos de nosotros mismos en este tiempo medio, y te digo, pero Él lo hizo. En aquella época no era, yo creo que fue peor. Ahora hay más cosas, antes no había nada.
Hay una parte donde dice que él caminó no sé cuántos kilómetros, 1000 kilómetros creo que para irse de un lugar a otro. Sí. Caminando. ¿Sabes lo que es eso en zapatilla? 1000 kilómetros. Hoy estaba leyendo. En varios relatos, Pablo dice que él estaba desnudo, no tenía ropa. En el buen sentido decía, yo no tenía ropa. Yo llegué a tener hambre, pasé hambre, Sí. Pablo. Tuve sed, Frío, todo. no tenía dónde dormir. Pero él dice, todo eso valió la pena por lo que ahora tengo, Sí, sí. que es Cristo. Yo puedo morirme en paz. Es lo que Ya él cumplí dice. mi trabajo. Él ya no vivía Sí, para sí, sino vivía para Cristo. Quiero nomás, hermano Julio, dar un ejemplo que hace mucho yo había compartido con la iglesia. Que muchas veces renunciar a lo que yo creo que está bien y de que estoy convencido de que está bien, pero no se sujeta a la voluntad de Cristo, es cuesta. Yo no sé cómo hizo Pablo para dejar todo lo que él dejó. Él dejó fama, él dejó posición, él dejó riqueza, porque él era un hombre que pudiente. Mujeres, todo. Él dejó todo. Hijo, qué Sí. sé yo lo que habrá tenido, dejó todito. Impresionante. Sí. Como él hizo, quiere decir que se puede. Sí, se puede. Se puede dejar todo, pero uno tiene que reconocer que Jesús es el Señor. Otro pastor, él murió apedreado. De ahí le llevaron al cielo. Y del cielo le mandó de nuevo, Dios le mandó a la tierra, anda, todavía no terminaste tu trabajo, y le puso un espolón en la espalda. Y se lo unió al Señor, por favor, sacame esto. Y le dice, no. Dios le dijo, Bástate mi gracia. Bástate Sí. mi gracia. Bástate mi gracia. Y así él murió con ese dolor en la espalda. Él fue martirizado en muchas ocasiones sí. también, rechazado, perseguido, le pegaron, le azotaron, le pusieron en la cárcel. Prueba que él tuvo que pasar, pastor, porque ¿quién es el apóstol que no pasó esa prueba? Sí, todos pasaron. Fueron decapitados, algunos, otros sigue crucificados, otros les tiraron 4 caballos, les descuartizaron. Sí. Pucha, murieron de la forma más horrenda y no le negaron a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no le negaron a Dios? Porque ellos ya habían entendido que Sí. Jesucristo era el Sí, Señor sí, de sí, ellos y que la voluntad de Cristo tenía que prevalecer sobre toda voluntad. Y es lo que pasa, hermano Julio, quiero nomás aclarar esta parte, es lo que pasa hoy, que muchos dicen Jesús es mi Señor, pero en realidad Jesús no es el Señor de la gente, de las personas, ¿verdad? Porque la gente todavía sigue haciendo su voluntad, la gente todavía sigue decidiendo por sí mismo y no conforme a la palabra o a la escritura de Dios. Entonces, hoy quiero nomás terminar esta parte, hermano Julio. Hace más o menos 15 años atrás, si no es más, apareció un cantante que se hizo muy famoso porque vino y cambió el estilo de la adoración y la alabanza. Y hasta hoy día vive y es el hermano Marco Witt. Él vino y revolucionó lo que era la alabanza y la adoración. Metió un nuevo estilo y fue muy famoso y es famoso hoy, creo que es un conferencista de la palabra de Dios. Pero hay un tema que él cantó, creo que es de su autoría, y él dice en esa música, Señor, hazme un radical. Y yo había predicado sobre esto. Y nosotros, por ejemplo, en política tenemos un movimiento que se llama liberal radical. Sí. Auténtico. Bueno. La palabra radical viene de alguien que no cambia su postura, que firme acá y en esa postura se muere. Nadie le va a cambiar, nadie le va a convencer, nadie le va a negociar, nadie le va a comprar porque es radical. Y Marco Witt decía en esta música, Señor, hazme un radical.
en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi forma de servir. ¿Qué es lo que él quería decir, hermano? Que cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, ya nadie nos cambia de ese lugar. Y el radicalismo espiritual, en el buen sentido, lleva a la gente a ser leales a Dios. No negocia. No hay forma de hacerle cambiar de pensar a esa gente que reconoce el señorío de Jesús sobre su vida. Por más que vos le ofrezcas lo que le ofrezca, él o ella te va a decir: yo no cambio. Yo soy un radical en mi decisión, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, en mi creencia, en mi convicción, en mi compromiso, en mi responsabilidad, y no le vas a cambiar a esa persona. Y es lo que Jesús de repente está exigiendo en este pasaje. Dice: hacedores de maldad, porque él dice primeramente: el que hace la voluntad de mi Padre, ese realmente es el que reconoce y me acepta como Señor. Y hoy, ¿en qué tiempo estamos, hermano Julio? Hoy la gente dice: Jesucristo es mi Señor, pero no hace la voluntad del Padre. Una cosa, pastor, qué lejos estamos. Vamos, no digo paraguayos, los sudamericanos o los americanos, de los nigerianos, pastor. ¿Qué dijo Dios? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Sí. Le entierran vivo. Saca su mano acá y hace poco le enterraron a cerca de 80 nigerianos cristianos, y se multiplican allá los cristianos. Lastimosamente es así, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no le negaron a Cristo. Le dice que le niegue a Jesucristo, y no le negaron ninguno. Y así murieron enterrados vivos, con sus manos ahí afuera de la... Impresionante, pastor. Esa es como le queman su iglesia, se van, se colocan más a aquellos lados, así. ¿Cómo perseveran hasta ese extremo? Porque se hubieran rendido ya. Le están matando por docenas, le queman su iglesia. Pero al contrario, se multiplican. Se multiplican. Sí. Hoy estábamos hablando, hermano Julio, y yo creo que no es casualidad, de ese tema. Sí. En el trabajo, con algunos hermanos con quienes yo estoy trabajando. Y justamente salió el tema de la reproducción de cristianos en el tiempo de la persecución. Sí. Porque cuando los discípulos de Jesucristo fueron perseguidos justamente por su creencia y por decir Jesús es nuestro Señor, no es el faraón, no es el César, ni es nadie, sino Jesucristo, fueron perseguidos. Sí. Pero cuando ellos fueron perseguidos y se esparcieron, empezaron a predicar el Evangelio, y se abrió iglesia allá en Tesalónica, y se abrió iglesia en Filipo, y se abrió en Macedonia, y el cristianismo creció. En vez de terminarse, creció. Yo llegué a conocer al hermano Julio en los años 2010 en adelante. Le llegué a conocer a un hermano que cuando eso se iba a la campaña a predicar, donde nadie quiere irse, porque no hay comodidad, no hay luz, no hay nada. Y él amaba irse a predicar en las campiñas, acá en Paraguay. Y en la campiña también, hermano Julio, hay gente que no le agrada el Evangelio, ni la palabra de Dios, por su fanatismo, más bien a la religión que a otra cosa. Y en una de esas ocasiones que él se fue a predicar en un barrio lejos, cuando venía de regreso ya al hospedaje donde él se quedaba, en la casa de un hermano, dice que le esperaron 3 en el camino. Y le atajaron. Él vino a contar acá, yo me acuerdo de este señor acá. Y le atajaron. Y dice que uno tenía un machetillo. Y los otros 2 tenían armas de fuego y el puñal, el famoso puñal que antes se usaba. Y dice que le dijeron que deje de hablar, que ya no vaya más a hablar de la palabra de Dios en esa ciudad. Y dice que venían como para meterle el cuchillazo, dice, y no podían, y se daban la vuelta y se daban la vuelta. Y en un momento dado dice que él le dice a ellos: los cristianos somos como la planta de la banana, dice, que vos cortás uno y sale 5,
porque así es. Vos cortás la banana cuando ya echás la planta grande y salen los críos, ¿verdad? Los tallos pequeños. Esto que le salieron a él no eran católicos. Y no se sabe, Sí, hermano. eso porque el fanatismo está ahí, pastor. Ahí está el fanatismo terrible. Y yo recuerdo acá vino este señor y contó que él se había ido, me acuerdo perfectamente. El señor me dijo que tenía que ir a entrar en una casa. Entré en la casa y había una sola silla, una mesa ahí. Y me quedé ahí, eso de la 1 de la tarde, ya tenía hambre, yo tenía 20.000 guaraníes, me acuerdo bien, tenía 20.000 guaraníes en el bolsillo. Dice que ya era tarde, se arrodilla él a orar, Señor, móvelo ese güerú, en guaraní él hablaba, móvelo ese güerú, y una remudita tenía. Bueno, después dice que alguien golpea en la puerta y sale, mira y se va. Y le dice ayudo de cabo. Y le llevó un hospedaje. Y le dice a ese amigo, ¿dónde le cuesta la plata? Oye, para Macé. Dice que él soñó 3 días seguidos, le va a ir tal parte, va a ir a traerle a ese señor, le va a cuidar, le va a dar comer, le compró ropa y todo. Aquello contó ese señor acá en guaraní, recuerdo. Y es que así sucede. Sí. Es así sucede. Pero que va a haber oposición, siempre va a haber oposición. Sí, seguro. Pero en el caso de esta gente que está muriendo en África, en Nigeria y compañía, y gente que murieron acá en nuestro país predicando el Evangelio, fueron los precursores de que haya más cristianos, porque uno ve el sacrificio que hace uno y dice, bueno, pero esto tiene que valer mucho para que yo pueda hacer esto. Recuerdo cuando yo era mitaí, pastor, en mi barrio, estaban algunos evangelios, no decían protestantes, evangelios, yayapía y tal. Y recuerdo cuando ellos cantaban y ahí le llovía piedra, pastor. Y se multiplicaron increíble. Yo pensaba, esto no van a ir lejos. Bah. No se crece. Es cuando más se predica el Evangelio y cuando más oposición hay, más crece la iglesia. Así mismo es. Quiero, hermano Julio, irme a un breve corte. En este caso queremos un corte musical, si se puede poner una adoración, una alabanza. Ya eso queda ya a cargo de los que están al mando de los controles. Y luego, hermanos, seguimos con el tema del señorío de Cristo. Perfecto, pastor. Hay todavía un montón de temas para hablar. Me interesaría también hablar un poco cómo yo sé que Jesucristo es mi Señor. Porque una cosa es decir Jesucristo es el Señor y otra cosa es decir Jesucristo es mi Señor. Ahí cambia. Ahí cambia. Yo creo que a quienes Jesús se refirió en este caso dijeron Jesucristo es el Señor, pero no era Señor de ellos. A pesar de los dones que había manifestado, porque había milagros y había gente que tenía autoridad, pero dice que no eran hacedores de la palabra. Y de eso quiero hablar después de la pausa, mi hermano Julio. Se la sabe. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Señor, hazme un radín acá, como el águila volar. No quiero revolotear
buscar. Dame los ojos de pecar. Llena mi vida de pasión. Dame entrega y visión. Señor, hazme un radical, como el águila volar. Lo quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Yo soy un eslabón en el traer la salvación. ¿Cuál es la forma para mí? Pescar las almas para ti. Señor, hazme un radical, como el águila volar. No quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Señor, Volvemos con ustedes, estimados amigos y hermanos. Les recuerdo que los días miércoles tenemos culto de oración. Les invito a que vengan, se van a sorprender. Generalmente los miércoles acá se dan los grandes milagros. ¿Por qué? Porque oramos en unidad, porque la iglesia es una. Y cuando todos ponemos el corazón en la oración y en la persona, siempre se dan los milagros. Aquí se sanaron gente de cáncer, de muchas cosas. Amén. ¿Por qué? Porque, como les digo, ponemos nuestro corazón en eso y ponemos todas nuestras ganas y toda nuestra fuerza en eso. Y muchas veces se dio eso, porque oramos en cuerpo. Bueno, y los días domingos tenemos nuestro culto central a las 9 de la mañana. También es sumamente interesante. Así que les invito a que vengan. Estamos acá en Moracué, de la ruta principal Tuparecao, creo que se llama la ruta todavía. Sí. Bueno, de acá se entra como 5 o 6 cuadras, es fácil llegar. Necesitamos un letrero allá. Sí, estamos atrás de eso. Ya me dijeron que sí, hace falta. la gente a veces no ubica la iglesia por la falta de letrero. Bueno, y nuestro teléfono, nuestro número de teléfono, anoten si pueden, está en la pantalla, ahí abajo está. Ahí está nuestro número de teléfono. Ahí pueden preguntar, nosotros les vamos a indicar cómo pueden llegar y todo eso. Pero les invitamos a que vengan, se van a sorprender. Muy bien, pastor, continuamos. Amén. Seguimos, hermano Julio. Quiero agregar nomás a lo que vos dijiste, que hace cuestión de un mes y algo, casi 2 meses, arrancó también el culto de jóvenes. Entonces ahí están los hermanos activando en esa área para los jóvenes que también necesitan escuchar la palabra de Dios, y más todavía los preadolescentes y adolescentes que van viniendo ya con otra cultura de lo que nosotros hemos recibido. Algo que quiero tocar también, pastor. Solemos hacer en los días especiales oración en equipo. Por ejemplo, una pareja de casados, o nos juntamos los hermanos y oramos 2 horas hasta completar 24 horas o 12 horas, depende del tiempo o del trabajo de la gente. Y a mí me pasó algo extraordinario, pastor. Yo cuando a veces canto una pizca porque mi garganta no me responde. Ese día canté 1 hora y media a viva voz. Yo decía, ¿qué es lo que nos pasa? Pero la palabra pues está clara. Donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, ahí yo estoy, y el Espíritu Santo está por lo visto. Estábamos con este muchacho que toca la guitarra, con Víctor, con Carlos, y yo con ellos. Yo tocaba la caja, yo canté como nunca, pastor, varios pies. Y no tuve problema de ninguna clase, a viva voz rompimos esto. Y parece 2 horas que pasó en 15 minutos. Volando, y bueno, sentimos. Son experiencias muy hermosas que estamos tratando de cultivar a nivel iglesia. Y cada vez que hay feriado nacional donde la gente no trabaja, generalmente aprovechamos y hacemos eso. Y bueno, yo creo que se vienen todavía algunos feriados en donde vamos a volver a hacer esas cadenas. También a veces los viernes hacemos vigilia. Vigilia también, hasta las 12 de la noche. Nos reunimos los hermanos acá, suele ser sumamente interesante. Amén. Donde escuchamos grandes testimonios. Amén. Y oramos uno por otro. Gloria a Dios por eso. Y sí, el Señor sigue haciendo su obra. Dios sigue siendo Dios. La palabra dice que Dios no cambia, que es el mismo ayer y por los siglos de los siglos.
Retomando, hermano Julio y hermanos y amigos, el tema del señorío de Cristo. Arrancamos hablando un poco de que Jesús le dice a su discípulo en aquel día: muchos me van a decir Señor, Señor, en tu nombre, pero él le va a decir: no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero el relato bíblico dice que eran gente que hacían milagros, que echaban fuera demonios, entonces algo no funcionaba. Y tratamos de explicar un poco lo que es el señorío de Cristo, qué significa la palabra Señor. Y ahora quiero hablar un poquito, hermano Julio, de lo que es la diferencia entre decir Jesucristo es el Señor y Jesucristo es mi Señor. Para lo cual quiero volver a leer un pasaje bíblico, en este caso en el Evangelio según San Lucas, del capítulo 6, el versículo 46, que habla de los dos cimientos, que es un pasaje que muchas veces se ha compartido en la iglesia, y yo creo que también a través de las redes sociales, en predicaciones, en enseñanzas. Pero en esta parte Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesús pregunta a la gente, a la multitud y a sus discípulos posiblemente también, dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y después da un ejemplo Jesús y dice: todo aquel que viene a mí y oye mi palabra, está hablando del que hace la palabra, no está hablando de oír, sino hacer, cumplir, y la hace, os indicaré a quién es semejante. Y habla de dos ejemplos: de alguien que construyó su casa sobre arena y de otro que construyó su casa sobre la roca firme. Sí, la roca de Jesucristo. Sí. Y cuando vino la tempestad, dice, y los vientos, dice que la casa que estaba sobre la arena se desplomó. Se desplomó, sí. Pero la casa que tenía un fundamento firme, que estaba sobre la roca, dice que vino la tormenta, los vientos lo azotaron, pero no cayó. Entonces, para entender un poco cuál es la diferencia entre decir Jesús es el Señor, que es una verdad bíblica, pero también es una verdad bíblica decir Jesucristo es mi Señor, está hablando de aquel que oye y cumple, obedece la palabra de Jesús. Porque Jesús dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Este es un buen ejemplo para las personas que siguen creyendo que sobre Pedro fue edificado la iglesia. Y sí, pero porque es una mala enseñanza. Es categórico. Muchos creen que Él es la roca, porque Jesucristo le dijo, y ellos malinterpretaron eso. Pero la roca está ahí, en la parábola está escrita. Sí. Los que están fundamentados sobre la roca, que Claro, es Jesucristo. ¿Qué problema vas a tener? Sí. No, aparte, no podemos fundamentar nuestra fe, nuestra creencia, nuestra dependencia sobre un hombre, porque Pedro era un hombre, por más que era el discípulo de Jesús, era un hombre con defecto. Yo no puedo depositar mi fe, mi esperanza, mi confianza, mi convicción en un hombre, porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. El mismo Pedro echa por tierra toda la creencia de la secta. ¿Por qué? En un momento dado, ese centurión que manejaba gente a su mando se inclinó, se arrodilló ante Pedro, y Pedro, que es grandote, pescador, remero, le levantó prácticamente, le dijo: no, Señor, solamente ante Dios te podré arrodillar. Claro. Ante mí, yo soy hombre como vos. Sí. Ahí él automáticamente ya estaba prácticamente tirando definiendo un poco lo que era el señorío. Sí. Bueno, y Jesús aclara que Él es el Señor, que Él es el amo, que Él es el dueño y que Él es la autoridad indiscutible. Explicamos por qué. Porque Él nos compró, porque Él nos adquirió, nos lavó, y Él es el que dictamina lo que va a suceder con nosotros, y la autoridad indiscutible, ¿verdad? Pero en este pasaje que leímos recién, Él vuelve a reclamar a la gente, dice: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Y hoy decime si no estamos en ese tiempo donde la gente dice: sí, yo creo en Jesús,
Sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario. Sí, yo creo que Jesús resucitó. Sí, yo creo, pero no hace. Creemos hasta ahí. Pero no hacen la voluntad. Entonces, ahí entra a tallar lo primero que leímos. En aquel día, y está hablando del tiempo final. Está hablando del tiempo donde cada uno se va a presentar delante de Cristo, delante del tribunal de Cristo, y va a rendir cuenta. Y muchos van a decir, pero en tu nombre, Jesús, nosotros nos reunimos en tu nombre, nosotros en la iglesia. Pero, y quiero llevar esto, hermano Julio, y estimados hermanos y amigos. A ver, vos si encuentro la palabra. ¿Qué aval tengo yo? ¿O qué seguridad tengo yo como cristiano de saber quién es verdaderamente alguien que se somete al señorío de Cristo y quién no? Porque hoy estamos en un tiempo en donde aparecieron demasiadas gente, personas, tanto varones como mujeres, que vienen en nombre de Cristo. Y entramos en una duda, en una incertidumbre, en una situación, en un conflicto mental, porque no podemos definir, porque todos dicen, no, yo vengo en nombre de Jesús. Y yo sirvo a Jesús, y yo hablo de parte de Jesús. Entonces, ¿qué aval tengo yo? ¿Qué herramientas tengo yo como cristiano para saber y defenderme? Y vos sabés, hermano Julio, que hay una sola parte. Cuando Jesús mismo le dice a sus discípulos, muchos van a venir en mi nombre. Sí. Muchos van a engañar a la gente. Pastor, que hizo el papel de Jesucristo en La Pasión, Jim Caviezel. Sí, le enfrentó a un pastor famoso, le invitó él. Y él, lejos de ir a predicar, le bajó con todo a este pastor. Le dijo, estás mintiéndole a la gente. Vos estás predicando la prosperidad y te estás volviendo archimillonario. Le dije, estás equivocado. Le dijo de todo, pastor, ahí. Y no tiene pelo en la lengua. Habla en arameo como nosotros hablamos en guaraní. Sí. Aprendió. Sí, aprendió con Grecia y ahora está predicando por todo el mundo, está recorriendo. Pero viste que no todos tienen esa facilidad que tiene él, por ejemplo, de conocer a profundidad la Biblia, de haber estudiado arameo, todo eso. Pero Jesús dio una herramienta sencilla y fácil. Jesús le dice a sus discípulos, por su fruto lo conoceréis. Yo puedo decir, Jesucristo es mi Señor, pero mi forma de vivir, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de conducirme va a definir si Jesucristo es mi Señor o es de labios para afuera. Yo creo que a esos Jesús se refería cuando le dijo, muchos me van a decir Señor, pero yo les voy a decir, yo no le conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Porque está hablando de gente que tenía conocimiento de la palabra, pero no obedecía la palabra. Y hoy estamos llenos de esa gente que dice que cree en Jesús, que Jesucristo es su Señor, pero sus frutos incluso lo delatan. Que predican, pastor. No, ya sé, de hecho. Que están predicando. Y hoy es tan fácil predicar, hermano, porque las redes sociales están al alcance de todos. Las redes sociales están al alcance de todos. La facilidad para enseñar, para predicar o para poner una postura que para mí es la correcta. Yo puedo agarrar mi celular, poner en mi pieza y dar una enseñanza, y eso sube, y hay gente que dice sí, tiene la razón, pero nadie mira el fruto de esa persona, si vive conforme a la palabra, porque esa es la cuestión. Nota, en las calles se nota un cristiano, pastor. Eso yo aprendí, yo llegué a ver eso, porque yo le veo a la gente en los ojos se nota, pastor, la amargura de la gente. Y le veo a los cristianos esa otro aire tiene. Ahí está por su fruto lo conoceréis, y está dispuesto a ayudarle al que se presenta sin ningún drama. Ese es el buen cristiano. Y renuncia, si es necesario, aún a lo que va a comer para darle de comer a otro.
Y el tema, pastor, de que la fe sin obras no sirve. ¿Qué significa eso? Si tenés 2 abrigos, dale una a tu quizá que no tiene. Y somos mezquinos, pastor. Mil cosas famosas. No queremos dar, no queremos, pues, cuesta. Sí, cuesta. Pero cuando Jesucristo es nuestro Señor, yo creo que Él también nos bendice con esa virtud de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar nuestro modo de ver, nuestro pensamiento y poder tener la facilidad de entregar, de dar, de bendecir. Yo tengo la suerte, pastor, que doy 1 y recibo 3. No, pero así siempre fue así. Ese es un principio bíblico, hermano Julio. Dice, dar para recibir y se os dará. Medida buena. Pero a Dios ama al dador alegre. Sí, ahí está el dador alegre. No solamente para diezmar, sino lo que vos le das a tu pizza, eso ama a Dios. Todo lo que uno hace, lo hace por el Señor, ¿verdad? Y ahí entendemos el señorío de Cristo. Ahí entendemos que Jesús es nuestro Señor, porque cambia todo lo que es nuestra vida, nuestra forma de pensar. Filipenses leímos también, dice que por todo lo que Jesús hizo durante que vivió en la tierra, lo que se sacrificó, lo que renunció, lo que dejó, lo que Él hizo, murió, todo lo que Él hizo, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Más de eso no se podía. Si se podía, le iba a dar ese nombre, pero más de eso no había. Y le delegó todo, pastor. Y le delegó todo. Imagínense, Dios siendo poderoso, le delegó Él todo. le delegó a su Hijo. O sea que este es el camino. Por eso Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Imagínate, eso es lo extraordinario de Dios. Él, acá está. Ese es el único camino para llegar. Así es que no hay, acá no hay María, no hay San Fulano, nada que ver. Es el único. Sí. ¿Por qué? Porque ahí hay que entender también. Porque Él fue el que hizo el sacrificio. Sí, directamente. Sí. No fue Pablo, no fue Pedro, que fueron importantes, no fue Jacobo, En fue un Jesús. momento tambaleó, pastor, cuando dijo, quítame esta copa. Porque él sabía lo que... No tiene miedo, pastor, porque él era hombre. Él sabía lo que se venía, pero él sabía también que era la única forma de que nos salvemos. ¿Cómo le jugamos? No sé si viste, pastor, esto. He visto un estudio forense que se hizo de la ¿cómo se llama? De la sábana. De la túnica. De la sábana, ese que le cubría, un estudio forense. Todo lo que sacaron en claro, pastor, sacó en 3D la costilla, alguna costilla rota, todo completo, impresionante lo que sacaron. Y hasta ahora... Esto de acá le rompieron, le hundieron todo. Hasta ahora no se sabe realmente cómo quedó desfigurado su cuerpo. O sea, hay aproximaciones. Pero volviendo al tema central, hermano Julio, todo eso Él lo hizo para que nosotros podamos tener la oportunidad de la vida eterna y podamos también nosotros decir Jesucristo es mi Señor. Exacto. Cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, estoy diciendo que Él es mi autoridad. Lo que Él dice yo hago. Que Él es mi dueño. ¿Por qué? Porque me compró con su sangre, me rescató y me dio un lugar de privilegio. Yo soy hijo de Dios. Tengo una promesa sobre mi vida de que la nueva Jerusalén, en ese lugar yo tengo un lugar preparado. Y hay una frase que es importante que la gente que está escuchando la radio lo tenga muy en cuenta, cristiano y no cristiano. Nadie que muere sin Cristo verá la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Directamente al pozo. Así mismo, la Biblia habla de un cielo, de una eternidad con Cristo, y la Biblia habla de una eternidad sin Cristo, donde será el lloro y el crujir de dientes. Dice que mi cielo está minado de alma, pastor, lleno, pero minada. Y por eso digo, pastor, que la palabra es clara. Yo no creo que los que murieron sin Cristo van a tener que presentarse ante ningún tipo de jurado. Vamos a presentarnos nosotros, los hijos de Dios. A nosotros vamos a tener que rendir cuentas, sí o sí. Pero los que murieron sin Cristo está escrito, no verán la gloria de Dios. O sea que, ¿a qué le va a llevar ante un jurado? Si ellos están condenados, dice que al morir ahí automáticamente el alma ya en aroma y nada de burlarnos. Acá, y científicamente se vio, pastor, estaban grabando porque hay un aparato extraordinario.
y se están enfocando a una persona que se estaba muriendo. Cuando muere sale una cosa blanca así, que era el alma. el alma. Sí. Impresionante. Y bueno, cerramos, hermano Julio, Sí. ya estamos llegando a nuestra hora. Yo creo que dimos una pincelada a lo que es el señorío de Cristo. Muy interesante. De por qué muchos, por más que digan Señor, Señor, no van a ser aceptados, porque el decir Jesús es mi Señor es sinónimo de obediencia, es sinónimo de sometimiento, es sinónimo de obediencia total a lo que dice la palabra, porque Jesús recalca y dice, el que dice que es mi hijo y que yo soy su Señor, guarda la palabra de mi Padre, dice. Y la palabra del Padre lo tenemos aquí, en la Biblia, y hoy la Biblia está al alcance de todo el mundo, y si usted no puede comprarlo, puede bajar en el celular, o sea que uno tiene la palabra al alcance. Totalmente. Entonces es sencillamente decir, bueno, hoy yo decido tomarme el tiempo para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, y que Él sea mi Señor. No solamente decir Jesucristo es el Señor, sino decir Jesucristo es mi Señor. Y a partir de ahí dice que Él te va a conocer, y posiblemente el día de mañana, cuando llegue la hora, va a darte un lugar allá en el cielo, en la nueva Y lo Jerusalén. bueno, pastor, que te acompaña y te provee. Todo el tiempo. Eso todo el nosotros tiempo. sabemos. Amén. Todo el tiempo está con nosotros. Amén, mi hermano Julio. Terminamos, hermanos y amigos, esta parte de la enseñanza acerca del señorío de Cristo, del señorío de Jesús, y podamos en esta tarde, noche, tomar una decisión de que realmente Jesús sea nuestro Señor, que le seamos obedientes, seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores, porque yo creo que eso es lo que vale delante del Dios Padre Todopoderoso. Podemos orar, hermano Julio, bendecir un poco a los hermanos y también a los amigos que están a través de las redes sociales siguiendo la programación. Dios Todopoderoso, en esta preciosa noche te damos gracias una vez más por permitirnos compartir tu santa y poderosa palabra. Señor, no somos perfectos, no somos mejores que nadie. Señor, somos pecadores. Señor, fallamos, nos equivocamos, pero por tu gracia, por tu misericordia, por tu voluntad estamos aquí, Señor, compartiendo tu palabra, y te damos gracias por ese privilegio. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras rebeliones, y ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo tu palabra, a tiempo y fuera de tiempo, como dice tu misma palabra. Predicar, enseñar, Señor, llamar a la gente al arrepentimiento y, Señor, por sobre todo a la salvación y a la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo. Hoy hemos estudiado y aprendido que Jesús es el Señor. Él es el amo, el dueño y la autoridad indiscutible en cada vida de cada hombre, de cada mujer que le abre su corazón. Y que necesitamos entender que tenemos que ser obedientes a su palabra, someternos a esa palabra y honrar a aquel que dio y pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Bendecimos la vida de cada hermano, de cada amigo. Bendecimos la familia, el hogar de cada uno de los habitantes, Señor, de esta nación de Paraguay, aún aquellos que a través de las redes sociales en otros países, Señor, están recibiendo esta palabra. Tu paz, tu bendición repose sobre ellos también. Oramos y pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en su nombre te damos gracias. Oramos también, Señor, por las actividades de la iglesia y también por la programación de la radio nuevamente el día jueves, que tú puedas proveer todo lo necesario y que se pueda compartir nuevamente, Señor, tu palabra, testimonio, experiencias que glorifiquen tu nombre en este lugar. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén y amén. Amén.